You're covered in blood. Go back inside. It's not mine. It's not. Go back inside and call an ambulance right now. Go! Annabelle, la muñeca de moda. Pero más allá de una película, lo más sorprendente es el misterio que se esconde detrás de un juguete hecho de trapo y regalado con buenas intenciones. ¿Cómo puede ser que algo inofensivo se torne oscuro y negativo, maldito, causante de dolor y muerte? ¿Es cierta esta historia? ¿Existe realmente la muñeca maldita, Annabelle? Connecticut, Estados Unidos. Aquí está la cuna de un misterio que se remonta desde la década de los 70. La historia narra que una madre compra a su hija la muñeca de trapo de la línea de juguetes infantiles Raggedy Ann, para luego regalársela a su hija Donna, una estudiante de enfermería que vive con una amiga. Con el correr de los días, Donna y su amiga comenzarían a experimentar una serie de sucesos paranormales. Inexplicablemente cambiaba de posición, aparecían mensajes ocultos y gotas de sangre en su pecho. No se trataba de una broma de mal gusto. Los mensajes eran reales. La familia buscó ayuda y una médium advirtió que la muñeca estaba maldita. La razón: un espíritu alojado en el material de la muñeca que corresponde al de una niña llamada Annabelle Higgins, quien busca que la acepten como una niña más. Pero ¿cómo se puede terminar con el espíritu de una muñeca poseída? Pesadillas, ataques y situaciones terroríficas que no terminan. La familia busca ayuda en un sacerdote, quien finalmente deja el caso en manos de dos parapsicólogos, Ed y Lorraine Warren. Ellos advierten que no existe tal Annabelle, sino que dentro de la muñeca mora un espíritu maligno que pretende poseer a Donna tras haberle otorgado permiso para que entrara en su vida. Con el paso de los años, la posesión no se terminó. Finalmente, optan por deshacerse de la muñeca y los Warren regresan a su casa, donde disponen de una caja de vidrio. Dentro de ella está quien fue denominada como Annabelle, la muñeca poseída. Creemos que es responsable de la muerte de un joven que visitó el museo. El muchacho fue a la vitrina de la muñeca y dijo: estas son puras mentiras. No creo en nada de esto, y si ella puede hacer algo a alguien, que me lo haga a mí ahora. Ed, muy alterado, le pidió que se fuera. 3 horas después, el joven estaba muerto. Murió instantáneamente cuando chocó en motocicleta contra un árbol. Antecedentes de una historia real, enigmática y sorprendente. A continuación, junto a Cristian Contreras Radovich, en Mucho Gusto. Oye, esto es una historia, Cristian, real, digamos, no está sacada de la ficción. Esto es una historia tremenda que fue llevada al cine y que hoy día tiene un tremendo éxito. ¿Por qué tiene tanto éxito, crees tú? Porque está basada en hechos reales. Sí, Así es, pero mira, ¿cuál de todos estos temas que nosotros hablamos, a mí en lo personal, siempre me estremece un poco abrir estos archivos de posesiones demoníacas, de cosas que apuntan ¿Te estremece hasta qué punto? Profundamente, porque en el fondo aborda los miedos más profundos del ser humano, ¿ya? Las cosas no conocidas. Entonces, para enfrentar este tema, la pregunta es la siguiente: ¿es realmente el episodio de Annabelle una posesión demoníaca? ¿Son coincidencias? ¿O la mente humana juega un papel importante? ¿Son trastornos disociativos? ¿O el mayor fraude de la historia de la investigación paranormal? Esa es la pregunta con la cual partimos nosotros. ¿Cómo se genera el mito, la verdad? ¿Cómo Y ahí está el punto, ¿sí? Ahí está el punto, Katy, porque en el fondo uno dice, ¿qué pruebas tenemos para hablar de esto? Y lo que tenemos son los registros, testimonios y también escritos de los... Dejémoslo en pausa. Congelado. Vamos a retomar un temazo que pone los pelos de punta porque tiene que ver con el terror, un hecho de la vida real llevada al cine, una historia espeluznante que hoy día la relata y la entrega don Cristian Contreras Radovich. Así es, Luchito. Y mira, y para hablar de Annabelle, lo que uno tiene en el fondo son, lo que no nos engaña, los registros de Ed y Lorraine Warren.
que son dos demonólogos, es decir, estudiantes de todos los, digamos, bastante conocido, espíritus además, de... Cristian. Claro. Hay que recordar que ellos fueron los que estuvieron a cargo de también de una película que se hizo, una película de Amityville. Yo no sé si ustedes la vieron, una película muy famosa, que después sí se supo que había sido medio fraudulenta la situación, la investigación. Pero son muy, muy famosos en Estados Unidos y en el resto del mundo. No había escuchado Demonólogos. nunca. Es como ser opinólogo. Demonólogos. No, demonólogo es una parte de la teología. De hecho, hay una persona especialista en Chile. Se dedican a eso. Sí. Ya, y Así es. Entonces uno se basa en los registros de ellos. Y escarbando, uno lo que tiene es eso, hablar en el fondo de la experiencia que tuvieron ellos con la muñeca Annabelle. ¿Y cuál fue su experiencia? Ellos son, ¿no? Ellos son Lorraine y Edward Warren. Estamos hablando, perdona, estamos hablando de qué época, porque estas fotos son Estas como fotos son antiguas. más o menos de 1970. Ya. Ed Warren murió el 2006 y Lorraine Warren sigue viva hasta el día de hoy, ya tiene más de 80 años, y son los que, en el fondo, uno de los principales investigadores de las ciencias ocultas. Sí, ¿te puedo decir algo? A mí me parece a ver, a mí me parece que esta gente, si bien es cierto, a lo mejor sí es verdad que se dedican a eso en forma, entre comillas, seria, pero también a mí me da la impresión que hay mucho de televisión, mucho de cine. Guardar todas esas cosas que según ellos tienen en su casa, guardar todas esas cosas que según ellos son del terror y que traen mala suerte, tenerla en su casa, ya me parece que es poco serio, digamos. Es que ahí está el punto, porque uno tiene que descartar, ¿qué es esto? ¿Fue un acontecimiento demoníaco verdadero? ¿Fueron coincidencias? Esa es la explicación de los escépticos. ¿Fue un trastorno disociativo, Claro. que es la explicación de la biología, de la medicina? ¿O sea, un fraude? ¿Ya? Pero todo apuntarían hacia el matrimonio. Hacia el matrimonio de los Warren. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Primero, no fueron coincidencias, porque la coincidencia siempre son explicaciones de los escépticos para desvirtuar cualquier cosa. Además que las coincidencias no existen, sino que siempre hay algo que no conocemos, ¿ya? Trastorno disociativo podría ser. El trastorno disociativo apunta en el fondo a personas que digamos, alteran su psiquis y empiezan a observar cosas o... Además que a convertirla en la fantasía en Así realidad. es, ¿ya? Convertir Entonces, la fantasía en realidad. ¿qué es lo que uno tiene? ¿Ya? Uno tiene el episodio que comenzó en 1970, cuando una madre le regala a su hija, como lo relataron en la nota introductoria, la muñeca Annabelle. Primera pregunta, entonces. Segunda pregunta. ¿Muñeca de trapo, perdona? Sí. o Muñeca qué? de trapo. Pero la cara también, o pasa que tenía algo de Sí. cerámica. ¿o No, 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 que Muñeca de lo que trapo. pasa es que tú estás viendo ahí Esa, claro. la película. Esa es la de la película. Que es así que es demoníaca. Esa sí que es Es que demoníaca, ese look la es otra muy no. fuerte, ¿ah? Oye, perdón, un paréntesis importante. La película, si bien está basada en la historia de Annabelle, o en esta historia que está relatando Cristian, está muy hollywoodense, Por digamos. O sea, supuesto está que mucho sí, más establecida. Exacerbado el caso, Exactamente, digamos, como sí, incluso con algunos detalles que no tienen nada que ver con Sí, el caso y real. pasa también con este la película regalo? que yo la fui a ver para prepararme bien, la fui a ver el lunes. ¿Te gustó? No habla. ¿Te gusta la película? La verdad que esperaba otra cosa, a mí no me sorprendió, pero sí hay algo que rescato de la película, que lo dijo una actriz secundaria, que dice, mira, y que me pasó a mí, ¿ya? Que es, tengo las suficientes experiencias, no muchas, que me permiten tener la mente amplia con todos estos sucesos ocultos. Yo he tenido esa experiencia, un par de experiencias que a mí al menos me hacen Creer no eso, cerrar todo esto no cerrarlo todo. y tener mi archivo de cosas ocultas y de estas cosas. Pero Entonces, Cristian, estabas hablando del regalo, o sea, cuando, Sí. cuando se regala esta muñeca. cuando se ¿Qué- regala esta muñeca, entonces la pregunta es posible que un espíritu demoníaco posea un objeto? Esa es la primera pregunta. Y en demonología, sí, es posible. ¿Esa es la muñeca real? Esa es la muñeca real. ¿No es lo lógico que posea a un ser vivo y no un objeto? Lo que pasa es que en demonología, cuando un objeto presenta lo que presentó y los registros que se recuerdan de Annabelle, significa que en el entorno hay una presencia demoníaca que se apodera de la muñeca, Que se mete ahí, porque se mete en la muñeca. Pero no es solamente que se mete, sino que afecta la todo. deja, es una presencia del lugar. ¿Tú sabes lo que a mí me ¿Ya? llama la atención? No es que el espíritu esté todo el rato en la muñeca, sino que Va y viene. el lugar está con la Pero ¿a quién presencia. le regalan, perdona, es que para entender la historia, ¿a quién le regalan esta muñeca? Se la regalan a una
una niña que estudiaba enfermería que se llama Donna. ¿Ya? Ella vivía con una amiga y con el pololo de una de estas que se llama Lu. Y bueno, tan pronto reciben la muñeca, comienzan los fenómenos extraños. Los primeros, al menos, lo primero que ocurre es que esta muñeca aparece en posiciones distintas. ¿Ya? La dejan en un lado y de repente aparece en otro lado. Ya, pero espérate, yo la dejo en la cocina y el otro día está en el baño. Por ejemplo, sí. Perfectamente. Entonces tú empecé a preguntar quién movió la muñeca. exacto. Y nadie fue, entonces si la muñeca se movió sola. Así es. Ese fue el primer atisbo. Hay otras que peinan la Que muñeca. la peinan. No, pero claro. espérate, Así es. pero eso te pasa, si te pasa a ti, llega un momento que te empezás a Sí, rezar. Ya, pero Por eso supuesto pasa que también sí. habitualmente, que uno puede decir yo dejé esto acá y lo encontré en otro lugar. Y Una eso vez, duele. una vez puede que tú te hayas confundido. Claro. Cuando ya empiezas a detectar que esto ya es una cuestión que ya... O sea, si yo dejo un vaso aquí, yo... Ok. Sí, la primera vez uno... La primera vez duda. está quedando mal de la cabeza. Claro. Pero la quinta vez voy a hacerlo consciente, ¿verdad? Sí. Claro. Voy a poner el vaso aquí, me levanto el otro... No, entonces ya esta cuestión... Cuando eso- ocurre eso, cuando comienzan a percatarse estas dos estudiantes de estos fenómenos extraños, Este matrimonio... ¿Es matrimonio? no, No, son no, dos, son dos dos chicas. estudiantes de enfermería Ah, ok. y el pololo de una de ellas. Y bueno, cuando se percatan de estos movimientos extraños, aparece lo otro que impactó, que son unos escritos que aparecen en las murallas y también en algunas hojas que sale qué decía? "Sálvame". Ya. Es decir, según esto, la muñeca comenzó a escribir mensajes del más allá. ¿Ya? Pati. ¿Por qué no puede ser la mente de esa cabra? La mente de esa niña que está ahí, que dice, que escribe, ella puede escribir. No te olvides que la mente humana puede fotografiar y plasmar en un papel una foto. Es que esa es la explicación del trastorno disociativo. Sí, pero ¿ya? espérate un poco. Eso es una explicación. Pero ¿ya? acuérdate que esta misma, una de las chicas que tenía el pololo llega a la casa, ve esta muñeca y se ríe de la muñeca. Sí. Y sale de ahí y tiene un grave accidente automovilístico. Eso es real. Eso es real. Sí. Parte Pero de ¿qué la le realidad. Ya, pero también puede- consta que se ríe de la muñeca? Lo único, Pero lo también chico- puede, esto como también lo cuenta puede la ser historia, en una, el fondo. también puede ser una casualidad. Claro. O sea, Sí, Sí, pero pero de ¿sabes ahí lo que- parten los hechos, porque eso, perdona, pero eso fue el primer día que llega la muñeca a la casa y cuando le cuentan, mira la muñeca que me regalaron, etcétera, el tipo va y se ríe de Exacto. la muñeca e inmediatamente sufre este accidente. Dos y de ahí mujeres- empiezan ¿Y qué el otras- resto de los ¿Y accidentes. qué otras cosas, qué otros accidentes así como Mira, el que dice tan la Ivette? pronto, cuando la muñeca supuestamente escribe, es el momento en que traen una medium a la casa. ¿Ya? Y la medium, según la historia, dice que esta muñeca está poseída por el espíritu de Annabelle Higgins, que había muerto hace un tiempo atrás y que estaba en la muñeca. ¿Ya? Pues en ese momento cometen el gran error, que esto está registrado porque, mira, cuando está la presencia demoníaca, si uno dice no, si uno no lo invita, el demonio y los seres malignos no entran según la demonología. Claro. El gran problema es cuando uno mismo los invita. Deja los canales abiertos. Deja los canales abiertos y los invita, ¿Cómo puede uno invitar al demonio? invocándolo. Por favor. No me digas. Invocándolo. Y mira lo que va a contar Cristina, es re importante, porque en el fondo lo que ellos hacen es justamente eso. Claro. Era lucha. ¿Y qué es lo que dicen? Mira, Esta- si tú quieres ir a buscar que se te meta el demonio, tú agarras un timbre... Perdona, es que tengo que responderle a ella porque está tan preguntona. Está bien, porque la Cruza la Katy calle y siempre no le toca el timbre. a la Katy siempre le da miedo, entonces Oye, ojalá que no le dé mucho miedo. Pero ¿qué es lo que sucede con estas niñas? Estas niñas, al decir, bueno, hay una niña, digamos, la Annabelle Higgins está en la muñeca, sintieron pena y la invitaron. Claro. Le dieron la bienvenida. Claro, le dieron la bienvenida y le invitaron a su casa a compartir con ellas. Y la comienzan a tratar a la muñeca como un ser humano normal. Ese fue el gran error. Pero es que ¿por qué hacen eso? Pero ¿por qué Bueno, no pueden porque jugar quería con una saber muñeca y entender inventarse los que la muñeca es una Sí, persona? po, Los niños obvio. generalmente juegan con las muñecas, las niñitas, las sientan, tenían conversan ellos? con Porque eran ellas. enfermeras. No, si Entonces eran dijeron, estudiantes como eran universitarios. enfermeras, dijeron, bueno, no, pero es que vamos a cuidarla, Además, es un espíritu hay de un una niña elemento que es re en pena. importante, ¿ah? Qué Porque nosotros peligroso. tenemos la visión de la muñeca de la película, pero
a ver, esta muñeca de trapo que hemos mostrado ahí, era una muñeca que estaba muy de moda en ese momento. Es como que le regalía a tu hija, Sí, no sé, una el Barbie. corotín cacú, no sé, la cuestión que está de moda en este minuto, y resulta que esa cuestión que está de moda se le mete un demonio. O sea, lo que quiero decir es que no es que tú quieras asustar a alguien. Mira, ¿cachai? hay algo que te quiero preguntar. ¿Por qué la meten en una especie como de urna de cristal? Ah, no, pero eso después. Son los dueños, después ellos la heredan. Eso no importa, pero ¿por qué la meten ahí? Ya, pero es ¿Por que qué la- después. Es que Ese tiene que ver. Entonces te la pregunto después. Ese es el Oye, epílogo Pero final. uno de los detalles importantes es que cuando estas chicas, estas estudiantes universitarias llegan a su casa, encuentran la muñeca en el sofá con las manos ensangrentadas. Entonces ahí es donde dicen que... Y empieza, claro, ¿Y hay se asustan. registros de eso, por ejemplo, no sé, fotografía O video? No sé si No, hay Al registros. menos no. De relato nomás. Claro, en todo lo que es el Museo de lo Oculto de los Warren, donde se guarda la muñeca allá en Connecticut, y al menos en las páginas que son sí, por la públicas, pintura. no hay registros de eso. Ya. Ahora se No hay supone que registros esta de eso. Anabel se llama Anabel porque Por la niña. existió la Anabel que Es que eso es lo murió. que te quería preguntar. Annabelle ¿Quién Higgins. era Annabelle? Annabelle Higgins es una niña que murió de forma trágica. Creo que por ahí podemos encontrar alguna fotografía de ella. Y según esta forma trágica que murió, se habría cuál? poseído en esta primera... Es que ahí está el punto, Pero porque espérate, ¿cuál la de- medium, Katy, la medium, cuando está haciendo su experiencia ahí, Trance. su trance, ella pide, es decir, a través de la medium, la muñeca pide que les dejen entrar. Y ahí es cuando estas dos enfermeras o estudiantes de enfermería, ahí está Ahí Annabelle está la Higgins. niñita. ¿Cómo murió ella? ¿Se sabe o no? Ella murió de una forma trágica digamos, mira, es probable que haya sido muerta por digamos, asesinada. Ya. Chuta, una muerte trágica, entonces. Pero sobre todo la vida de los Higgins al menos está registrada. Y esta es la niñita que supuestamente, porque en el fondo no era. Claro, no era eso es lo que descubren los Warren. Eso es lo que descubren los Warren. ¿Y qué es lo que sucede? En el momento, y aquí está la clave, cuando las enfermeras dicen ya, la vamos a tratar como una más, y la dejan entrar a la casa, en el fondo le abrieron la puerta al demonio. Esa es la teoría. Al diablo. Ahora, Claro. hay un tema que en el fondo esta chiquitita que habría fallecido trágicamente a los 7 años, habría muerto ahí. O sea, En esa antes que eran departamentos, era un edificio de Sí, departamentos. Antes de que efectivamente. se construyera esto, era un campo. Y en ese campo vivía esta niñita. Ya. Y esta niñita fallece ahí, por lo tanto se supone que su alma, su espíritu o lo que sea, habría quedado ahí. Rondando por ahí. Ya. ¿Y qué va pasando? ¿Qué va pasando? Es bien Sucede insólita después- la historia en todo Sí, caso, claro. como que cuesta Sucede- creerla, pero... Claro. a mí me Bueno, cuesta mucho. por eso te digo, son los registros de los Warren esto. ¿Y qué es lo que sucede después? Que Lu, el pololo, se burla de esto. Lu, el pololo de una de estas niñas, se burla y dice esto es una cabeza de pescado en el fondo y tan pronto se burla de la muñeca. Según se cuenta, la muñeca lo trata por las noches de ahorcar, lo trata de asesinar, encuentra la muñeca a los pies de la cama, en un momento dado encima de ella, lo aplasta y es el momento dado donde estos fenómenos paranormales cobran su mayor intensidad. Yo me acuerdo de la película, perdón, Chucky, ¿se acuerdan? Sí. Que también era un mono... Era más falsa que una Sí. moneda de 150 Pero la pesos. Pero haber sido como una derivación Sí, de esto, yo creo. Pero esto es un relato permanente. Todos los testimonios de lo que tú me estás contando son parte de un relato. Sí, son parte del relato de los Warren. Ellos son la fuente de información que uno tiene hoy en día. ¿Ya? No hay más fuente de ¿Tienes guardado información. todo ahí? Porque ahí yo te digo, ahí es no. donde yo te digo, mira, No les creo nada. yo manejo cierta incredulidad con el tema, pero también le podría dar crédito. El tema es que cuando es solo un relato, Sí. uno como que... Pues si tú me decís, mira, ahí está la... Pareja farsante y actual por partes del mundo, pues, mijito, no solamente De en hecho, Chile. de esto puede haber Así hecho un es. gran negocio, ¿no? Pero Bueno, por supuesto, o un no, buen En negocio, parte pues. sí. Bueno, de hecho se hizo la película. Sí, Se hizo la película, Y viajaban por pero- todo el mundo ellos, Cristian. Cuando había una Así cosa es. rara, los llamaban. ¿Tú crees que iban gratis? Así es. Obvio. Pero yo nunca le cerraría la puerta a la demonología. No, se la cerró, no se la cerró. Cristian, No. perdona que te interrumpa, pero hace muchos años hubo una película muy famosa ganadora de un Oscar que se llamaba La que no quería morir. Historia real. Por eso te digo que tiene que... ¿A qué apelo yo? A la mente humana. Ella fue condenada a muerte por un crimen que no cometió y rogó hasta el último minuto que no la mataran porque ella era inocente. Mataron a un niño en una casa. Y la metieron 3 veces en la cámara de gas, pero entre las 3 veces que ocurrió en la cámara de gas pasaba algo, se cortaba la luz, existía algo y no la podían matar. Hasta que a la 4ª vez que la meten, ella dice,
Yo lo único que les puedo decir a los jueces que me condenaron, que van a tener una muerte terrible, terrible. Se van a acordar todos los días de mí. Y los 4 murieron mal. No te puedo Los 4, creer. y fue una historia real, o sea, digamos, la mujer fue tanto el odio y la rabia y la impotencia que eso los tiró justo. Y los 4 jueces murieron en forma dramática. Es que eso, claro, eso tiene que ver con las maldiciones. Recuerden que la palabra es creadora y creadora también de maldiciones. Y sobre los objetos, hay objetos. Mira, en el fondo hay 4 tipos de objetos demoníacos o malditos, ¿ya? Algunos son individuales, por ejemplo, el auto de James Dean. Uno puede decir que ese auto está maldito. Hay, por ejemplo, la típica estatuilla cuando uno va a algún lugar y encuentra una estatuilla rara y se la trae, también pueden ser objetos malditos. También se hizo una película con un auto que estaba con Christine. Correcto. Oye, eso, también están los objetos malditos donde, por ejemplo, los típicos del vudú. Las máscaras. Pero ahí hay una carga profeso, o sea, tú estás haciendo un muñeco efectivamente. para hacer daño, digamos, como lo que decía la Pati, Y estás cargando ya. el gran éxito de esta película, ¿qué crees tú que se debe? Yo creo que el éxito de la película es que, mira, tiene al menos la fuente de información que uno tiene, que son los Warren, son famosos demonólogos, ¿ya? Y al menos dentro de las experiencias que se han, al menos han trascendido, está el episodio del Conjuro y está Annabelle como está ejemplo de este 4º objeto maldito, que son efectivamente donde aparece una presencia maligna. Además, ¿ya? Ahora, son muy pocos. Si yo te digo, de la mayoría, efectivamente la mayoría deben ser, no te digo, pero una gran parte deben ser unos fraudes. Claro. Pero en este caso se dan, digamos, todos los registros y experiencias que uno le permiten hablar que es uno de estos fenómenos extraños dentro de la historia del ser humano. ¿Por qué en Francia la sacaron del cine? Buena pregunta. Tú debieras saber, ¿por qué la sacaron? No sé, yo... Tú eres el experto aquí, Yo creo, mira, lo que pasa es que estas películas te generan miedo, ¿ya? Entonces es probable, y también son películas donde en el fondo muchas están descartadas precisamente por la ciencia. Pero qué raro Esto que es dice... imposible para la ciencia, porque para la ciencia, por ejemplo, el mundo espiritual no existe. Cristian, mira, ¿ya? retiran a Annabelle de cines de Francia por incitar a disturbios. Lo que dice abajo es imposible leerlo para cualquier ser humano normal. Dice, Las funciones de las taquillero funciones de film, taquilla de terror, del obvio. film de terror han provocado peleas Y destrozos de de butacas en salas de Marsella, Estrasburgo y Montpellier. Bueno, Por pero eso. la retiraron por una cosa bastante lógica. Pero como ¿sabes si lo que a mí me llama? Si están haciendo destrozos, Claro, la sacan. no tiene nada que ver no con tiene lo otro. con el contenido. A mí, de todas maneras, este matrimonio, los Warren, por lo menos dentro de lo que ellos cuentan, y también ha salido en las películas, es que ellos efectivamente han trabajado con sacerdotes católicos que los han ayudado en exorcizar eso es real. esta Así es, muñeca. Ese elemento hace que en el fondo la gente se convenza Claro, es que que eso hay es re elementos importante, reales. porque en el Es que, fondo claro. ellos no son, a ver, ellos no es que sean brujos, ellos son demonólogos, ellos estudian el tema y como bien dice Libet, se ponen a cargo de gente especializada para exorcizar y todo eso. Ellos no hacen exorcismo. No, y la misma A pesar Iglesia de que Católica él- podría haber dicho, ¿sabe qué? Están hablando tonteras, Exactamente. estupideces y no prestarse. A pesar de que tengo entendido de que él, el señor Warren, digamos, es uno de los pocos laicos que tenía permiso de la Iglesia Católica para hacer exorcismo. ¿Te puedo hacer un paréntesis, Sí. perdón, Cristian? Sí, porque pues. hablábamos sobre el retiro de esta película de los cines de Francia, y precisamente porque hay una cosa que no se entiende mucho, porque se provocaban disturbios, y ustedes lo comentaban, hay información que habla al respecto de eso. Majo, ¿tú la tienes? Claro que sí. Sí, la revisamos. Dice, la cinta dirigida por John Leonetti narra cómo una muñeca poseída traumatiza a los miembros de una familia y en una semana ha sido vista por casi 500.000 de personas en Francia, pero fue desprogramada, como lo habías dicho. A los habituales gritos que acompañan este tipo de películas se han sumado, en este caso, lanzamiento de palomitas, insultos entre los espectadores y peleas que acabaron con asientos arrancados o deteriorados. ¿Qué es lo que sucede? Que hay personas que simplemente la van a ver para odiar la película, porque no creen. Correcto, ya. Entonces, le tiran palomitas y uno que quiere ir a ver la película tranquilo, obviamente se van a pelear, Claro, pero no es con el tema de si eres escéptico o no. O sea, en el fondo es
un tema más de relaciones interpersonales. Pero ¿cómo continúa esta historia, Cristian? ¿Qué es lo que va pasando? ¿Qué es lo que sucede después? Termina con una especie de santuario, la muñeca encerrada. ¿Qué es lo que sucede después? Que los Warren, o sea, Lou cuando llega y se burla de la película, o sea, de la muñeca comienza a atacarlo. Es en el momento cuando son llamados los Warren para investigar a la muñeca. Y en ese momento, los Warren descubren que en el fondo la muñeca no está poseída por un espíritu de una niñita, sino que está la presencia demoníaca. Y ojo, no es que la muñeca, en demonología, el demonio no se mete a la muñeca, sino que es la presencia en todo el lugar del demonio. Y en momentos dados, toma la muñeca. No es que esté todo el rato ahí. Va y viene. ¿Ya? Va y viene. Perfecto. Y es ahí cuando los Warren le dicen que es mejor llevarse la muñeca. Y se la llevan. Y cuando se llevan la muñeca en el auto, cuentan que el auto les falló, que casi chocan. Llegan a la casa. Y aquí hay uno de los acontecimientos más impresionantes desde mi punto de vista, que es una vez en la casa de los Warren, esta muñeca levita. La levitación es un fenómeno que está registrado al menos desde la Edad Media. Eso lo cuentan ellos. Lo cuentan ellos. Okay. Y que levitó 2 veces. Ya. Cuando algo levita en estos estudios, por eso te digo, Pati, mira, esto es para este mundo de la religión, de la fe. Para los otros mundos esto no existe. Pero para este mundo de la fe y desde la Edad Media hay registros de la levitación. Correcto. Cuando se levita o cuando alguien levita o un objeto levita, significa la más clara presencia de los demonios. Los demonios, en esta interpretación, habitan el segundo estrato por sobre el hombre, ¿ya? Y bajan al espacio donde uno está para apoderarse de almas. A los demonios no les interesa los muñecos, les interesa poseer las almas humanas, porque eso es muy importante. Buscan la ignorancia. El demonio busca la ignorancia, la mentira, el miedo. Y ahí se meten. Y ahí se meten. Por lo tanto, ¿qué es lo que hicieron los Warren? ¿Qué es lo que hicieron los Warren después de verla levitar? Tomaron, construyeron la urna de cristal. Y ahí está. Y ahí la metieron para adentro. Y según Lorraine Warren, hasta el día de hoy no se ha logrado escapar nuevamente. Pero como último, a mí me parece sumamente curioso de que tú la metas adentro de una jaula de cristal, de lo que tú seas, maravilloso, la encerraron y perdió los poderes. Pero si el demonio tiene poderes sobre el cristal, sobre el metal, sobre cualquier cosa. Es que han ocurrido cosas después, han ocurrido cosas. De hecho, uno de los acontecimientos más importantes fue que una pareja de jóvenes fue a visitar el Museo de lo Oculto, se burlaron de la muñeca, salieron en moto y seguían burlándose, chocaron y el joven se mató y la niña quedó 1 año en el hospital. Oye, pero por eso son las cosas que cuenta la leyenda urbana y que no tienen clara explicación. Pero bueno, un aplauso. Le vamos a dar un aplauso a Cristian Radovich.